Doctor Albán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me pidió el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco transmitirle su saludo. Dicen que se conocen, que son amigos. Muchísimo, yo le tengo enorme respeto al doctor Delgado, es una persona íntegra, muy apasionado, como hemos podido corroborar en sus declaraciones, pero es una persona consecuente. Él, estoy seguro que es de aquellos que expresan lo que sienten y tratan siempre de hacerlo sin ninguna cortapisa ni, digamos, influencias de terceros. Creo que es una persona a la que le debemos mucho respeto y aprecio. Muy bien, doctor Albán, una impresión suya sobre esta suerte de plantón que han desarrollado en el parque, en el Óvalo Quiñones, ex militares, y por ahí también se le ha visto al ex primer ministro Antero Flores Arauz. ¿Qué impresión tiene considerando el contexto que estamos viviendo los peruanos ahora? Yo creo que eso es como, digamos, el estado de ánimo de alguna gente que no quiere reconocer, ¿no es cierto?, el resultado de las elecciones. Y claro, si ya antes, por ejemplo, personas como el doctor Antero Flores Arauz, por quien yo siempre he mantenido mucho respeto, pero creo que está profundamente equivocado, se animó a ser primer ministro de un gobierno golpista como el del señor Merino, pues esto encaja perfectamente con las expresiones que han tenido estos militares en el retiro, que sacaron un pronunciamiento abiertamente golpista, ¿no?, hace pocos días. Entonces, en este clima enrarecido que se ha generado por esta situación de negacionismo, como se podría calificar la actitud que han adoptado la señora Keiko Fujimori y su entorno más cercano, con los apoyos que sabemos le han brindado, entonces lo que se ha creado es incertidumbre. Estamos en una situación realmente muy delicada, de muchísimo riesgo para el país, ¿no es cierto? Y claro, en ese contexto ya estamos viendo que hay quienes quieren desconocer las elecciones, quienes quieren buscar caminos inconstitucionales, como el hecho de que el presidente del nuevo Congreso se invista de todos los poderes y luego convoque a nuevas elecciones, o peor aún, como decía, ya golpes de Estado abiertamente, como que las Fuerzas Armadas no reconozcan la autoridad de quien fuera investido finalmente por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que esto, digamos, del golpe de Estado, a propósito, por ejemplo, de la declaración de Fernán Altuve la otra vez, diciendo que hay que tocar los cuarteles, o la bravuconada de Philip Butters, sosteniendo que hay que sacar a Sagasti en pijamas, sí puede tener, digamos, algún sustento. O sea, hay una pretensión de golpe, ¿así lo ve usted? Claro, no es que tenga sustento, lo que hay es la evidencia de que quienes se reclamaban defensores de la democracia no tienen ningún empacho en quebrar esa democracia, en dar un golpe contra esa democracia si los resultados no son los que ellos esperaban. Creo que eso nos coloca precisamente en las antípodas de lo que la sociedad peruana quiere. Y hay que entender entonces que lamentablemente en este proceso electoral, por varios factores que ya no hay, digamos, manera de entrar a detallar aquí, pero hay como dos sectores radicales en los extremos que no expresan la opinión del 80% o más de la población peruana, pero que nos han llevado a una polarización, a un enfrentamiento en base a temor, a mentiras, a calificaciones con adjetivos que son en muchos aspectos absolutamente reprochables, ¿no? Porque no hablan, pues, del respeto por cada ciudadano, por cada ciudadana, sino todo lo contrario, como que algunos quieran señalar de que unos son mejores que otros. El resultado de la elección nos muestra de que hay un país dividido, un país que necesita resolver esa fragmentación. Y no es un país dividido, digamos, bajo las mismas características. 16 regiones del país donde está concentrada la población más humilde, la población rural, etcétera, han votado contra lo que implica Lima, ¿no es cierto?, y algunas zonas, sobre todo en el norte del país. Yo creo que esto nos debe llevar a reflexión. Necesitamos entonces calmarnos, reconocer los resultados, porque estos ya se produjeron, pero aun cuando hay un ganador claro en este momento, que es el señor, ¿no es cierto?, Castillo, también saber de que él no tiene el 100% del apoyo. Hay Claro. casi mitad, ¿no es cierto?, de electores que han estado en otra orilla, y no porque tampoco estuvieran
absolutamente convencidos de la bondad de la candidata Fujimori, sino por miedo, digo, por temor, por rechazo también a el plan que se pudo conocer de Perú Libre, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que vencer esos miedos. Ya hay un resultado, abramos un diálogo para encontrar un camino juntos. A propósito de este contexto que vivimos, yo estaba revisando algunas informaciones y esto ocurrió no hace 20 ni 30 años, esto ocurrió el 2016 y entonces usted que tiene una visión muy importante de lo que pasa en el país, por favor ayúdenos a asimilarlo. Por ejemplo, saqué o imprimí información del diario Gestión y de RPP, los dos son del 9 de junio del 2016 y en ambos, aquí no hay mentiras ni nada, en ambos PPK, por ejemplo, el titular es gana las elecciones con 50.12 según la OMPE al 100% de actas procesadas, mientras que Keiko de Fuerza Popular obtuvo el 49.88. Están pendientes de definir actas electorales en los jurados electorales especiales. Ese mismo día, RPP igual notifica lo mismo, dice Pedro Pablo Kuczynski afirma, ofrezco mi mejor voluntad para dialogar. Tras los resultados de la OMPE al 100% de procesar, el líder de Peruanos por el Cambio dio sus primeras declaraciones como virtual presidente de la República. Y en cambio, 4 años después, estamos esperando la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Y por si acaso, la diferencia entre PPK y Keiko era más o menos de 41.000 votos. Aquí estamos hablando de una distancia más o menos de 44.000 votos. Cuéntenos, ¿qué nos ha pasado? Bueno, pues yo creo que sí ha ido a pesar de que el sistema electoral ha actuado, diría yo, de manera impecable. No hay nada que se le pueda objetar a la OMPE, por un lado, y al propio jurado electoral. Los observadores internacionales y locales se han pronunciado señalando de que este ha sido un proceso limpio y transparente, a pesar de que incluso el conteo rápido de Ipsos, que es lo más cercano que hemos tenido siempre al resultado que finalmente han arrojado desde el sistema electoral ya de manera oficial, también daba como ganador y más o menos en el mismo número de votos al señor Castillo. A pesar de todo eso, se ha ido generando una suerte de cuestionamiento de un fraude, ¿no? Un fraude que no se ha llegado en ningún caso, no hay un solo caso en el cual hayan podido probar de que se ha producido algún tipo de fraude. Pero en ese contexto que usted está refiriendo, yo me acuerdo, si no usted me corregirá, en los Estados Unidos Donald Trump hacía lo mismo. Hay un fraude y este que el otro. Y los medios de comunicación jugaron allí un papel importante. Y decían, Trump está mintiendo. No vamos a seguir transmitiendo eso porque no dice verdades. Pero aquí está ocurriendo cosa diferente. Al contrario, todos los medios de comunicación, a excepción de UCI, la radio, la televisión, la prensa escrita, hablan de lo mismo que promueve el fujimorismo, ¿o me equivoco? Exactamente, y creo que a eso se han sumado lamentablemente personas que tienen una calificación como juristas, pero que creo que piensan que se puede aplicar el derecho de manera torcida si es que el fin lo justifica. Y como ellos tienen esa visión de que Keiko Fujimori es, en este caso, la opción que debió haber ganado, entonces no han tenido empacho en decir cosas que no son verdad, ¿no es cierto? En cosas que daría vergüenza decírselas a un estudiante de Derecho, que los plazos no son plazos, que no hay necesidad de cumplirlos si hay otras cuestiones de fondo que considerar. Por Dios, desde la época en que yo era practicante y en la vida se nos hubiera podido ocurrir en la universidad decir que un plazo para impugnar, y más aún en un proceso electoral, puede ser ampliado. Eso no cabe en ninguna situación en la cual se analice esto jurídicamente. Ahora bien, recordemos que en un primer momento se habló de fraude en mesa. Después se habló de que no, el problema eran las actas y por tanto la nulidad. Cuando no consiguieron colocar el suficiente número de actas para cuestionarlas por supuesta inmunidad, que deberían haber ido acompañadas de las pruebas para que se pudiera declarar esa nulidad, entonces ya ahora comienzan a hablar de que hay que pedir el padrón electoral. Por Dios, ¿a dónde quieren llegar? Y también están hablando de auditorías. Hoy mismo lo he leído en el Twitter. Claro, todo esto indica una sola cosa. Saben perfectamente que han perdido y lo que quieren es dilatar
el máximo posible para ahí empatar con quienes vienen diciendo que no importa que no haya todavía ningún presidente proclamado para el 28 de julio, por Dios. El artículo 116 de la Constitución dice que el presidente de la República electo jura el cargo el 28 de julio. De manera que ya están planteando una cuestión inconstitucional. Sí. Y como bien usted ha señalado, en otros momentos, ya con el resultado al 100% de la OMPE, ya se ha reconocido y se inicia una etapa muy importante de transición, una etapa de transferencia, ¿no es cierto?, donde hay equipos que van recibiendo lo que el gobierno que está de salida tiene que entregar, porque eso y más en el contexto que vivimos ahora de pandemia, crisis económica, se requiere, están jugando con el país realmente. Y una cosa que ya creo que ha terminado de descartar cualquier duda, Ipsos ha realizado por encargo de otro cliente una verificación de su propio conteo rápido, pero con actas, no como ha querido seleccionar el grupo de la señora Keiko Fujimori, solamente para anular los votos de las zonas rurales que han favorecido al señor Castillo. No. Y no es un muestreo, y no es un muestreo. No es un muestreo, es el 100%. O sea, las 86.500 actas que se han llevado adelante en este proceso electoral del 6 de junio. Y en ese resultado corroboran que no hay nada que permita hablar de fraude. Y los pocos casos aislados de irregularidad o cosas que no han sido correctamente manejadas son menos que los que hubieron en el proceso o procesos electorales anteriores y han perjudicado por igual al candidato Castillo y a la candidata Keiko Fujimori. En otras palabras, fraude por ningún lado, el resultado sigue siendo el mismo, no hay manera de que lo puedan revertir y ya para coronar esto hay un equipo de investigación de Latina, ¿no es cierto?, que ha mirado las actas que incluso ya no tendrían por qué ser admitidas porque fueron presentadas después de las 8 de la noche del día 9, ¿no?, entre las 8 y las 12 de la noche. Ya revisaron esas actas y el número de votos que terminarían siendo eliminados, ¿no es cierto?, porque eso es lo que aspira a la nulidad, que todo el acta se anule, y son 200 o 200 y pico de votos por acta. Pero si se anularan todos esos votos, como también en esas actas hay votos por la señora Keiko Fujimori, no le alcanza. El Castillo no le alcanza para revertir. Entonces ya hemos pasado del modo negación al modo majadería, ¿no? Ya comienzan a pedir cualquier cosa, porque todo lo que puedan pedir, lo único que hace es cargar al sistema electoral para que no pueda culminar su trabajo y no pueda dar una proclamación habiendo votado todo esto. Pero creo que no hay que esperar tanto, ¿no? Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy gentil. Muchas gracias también a ustedes.